Onda Cero Coslada, 102.0. Saludamos, está en nuestro programa Maite García Ferrer, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Coslada. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues decir la noticia salía que al finalizar la legislatura con superávit de más de 3 millones de euros, ¿no? Eso es, efectivamente hemos conseguido cerrar este ejercicio presupuestario de 2014 con 2.800.000 euros de cierre en positivo, pero en el conjunto, en lo que es, digamos, la capacidad de superávit de financiación del ayuntamiento, hemos alcanzado los 3.226.000 euros. Bueno, un balance de gestión de una legislatura que ¿cómo la evalúa desde su concejalía de Hacienda? Pues honestamente, yo siempre digo que el plato que eligieron los cosladeños que se hiciera fue el nuestro. Lo único que cuando llegamos pues nos encontramos sin ingredientes, sin fuego y sin ningún tipo de materia prima. Entonces nos ha costado 3 años, casi 3 años y medio, conseguir y generar todas las herramientas que propiciaran el cambio y el desatascar, ¿no? El volver a dinamizar lo que era nuestro municipio. Y en ese sentido pues sí que las cifras son a veces muy duras o quedan muy lejanas, pero yo sí que quiero hacer hincapié en que lo que nosotros nos encontramos al llegar fue un déficit, un remanente negativo de 7 millones de euros, un presupuesto prorrogado que era ficticio, con lo cual había, por decirlo de alguna forma, 6 millones de euros de desfase entre ingresos y gastos. Teníamos además otro montón de deuda fuera de lo que es la negativa que sale entre ingresos y gastos, que era la bancaria y la no bancaria, y todo eso lo hemos tenido que ir remontando. El pago de esos 11 millones de facturas que también estaban pendientes de pago, que tuvimos las amenazas de corte de luz, hemos hablado muchas veces de ello, pero es que aunque el PSOE nos critica mucho, PSOE, Izquierda Unida y la PIC, pero en concreto el PSOE, además la concejala de Hacienda era también del Partido Socialista, que criticamos mucho la herencia, es que a cualquiera nuestra genética y nuestro ambiente pues al final te condiciona, y la herencia es que condiciona, y la subida de impuestos, que aunque ahora achacan ese superávit del Partido Socialista a esa subida de impuestos, que es una derrama precisamente de la mala gestión que ellos hicieron del dinero público, no ha supuesto casi ni el 30% del esfuerzo que ha tenido que hacer el Partido Popular al frente del gobierno. Y Maite, ¿dónde han estado las claves para que esa gestión sea ahora de negativo a superávit? ¿En el recorte, tal vez? Porque muchos dirán, bueno, es que ustedes no han invertido. El señor Viveros es curioso porque llevo un par de días contestándole en Twitter y me ha bloqueado. Creo que ayer finalmente me desbloqueó, porque yo le decía, es poco talante para el presidente de la oposición, para el portavoz de la oposición y alguien que aspira quitar un poco la voz, no a la portavoz cuando no le gusta y no tiene argumentos para rebatir. Recortes ninguno. De hecho, yo le invité a que me dijera una partida concreta donde hubiera habido recorte, y más recorte social. No es verdad. En detrimento de lo que plantean, lo que esta corporación ha sido capaz de generar ha sido el devolver un comedor al Centro de Mayores Primavera que no existía, el aumentar las plazas en talleres en 400, el incrementar en teleasistencia y en ayuda a domicilio, el dotar la partida de emergencia social en más de 90.000 euros, el adherirnos al Fondo Social de Viviendas, el hacer una gestión por la que la gente que vivía en Día del Castillo puede tener ahora su piso directamente concertado con el IBIMA y está pagando 50 euros de cuota frente a los 200 casi que tenía que pagar con el ayuntamiento. O sea, son tantas y tantas cosas. El habilitar un comedor social, aunque se pretenda negar, donde hay gente que sí que come a diario, no muchas personas, 2 o 3, en el centro de mayores de Ciudad 70. El instalar el centro de atención a la familia. En educación, el garantizar también el Coslada Juega en muchos programas. Es que es la cultura. Sabemos que se ha abierto también otro centro de cultura como es Bambalina en el Nelken, que se han hecho las mejores fiestas con la mitad de dinero. O sea, hemos devuelto el IPC a los clubs deportivos. Pues si es que de verdad no hay un solo área. Yo recuerdo que nos encontramos una ciudad que no tenía ni el mantenimiento de parques y jardines, ni el mantenimiento ni partida de vías y obras casi. Y las claves, pues primero, austeridad. Y se han reducido los gastos. Es verdad que hubo que subir los impuestos, cosa que va en contra de nuestra propia filosofía, pero insisto, esto, como bien dice el portavoz del PSOE, han podido ser 8 millones de euros de los 20 que hemos tenido que nivelar, con lo cual no es ni un 30 o un 35%. Pero hemos ahorrado casi 4 millones de euros a lo largo de los 4 años, en que somos menos concejales de gobierno liberados y hemos contado casi con la mitad de cargos de confianza eventuales. Se han bajado los salarios, es verdad que se ha quitado la asignación a los grupos políticos. Los concejales no hemos contado con dietas, antes contaban con dietas todos los concejales. O sea, un montón de cosas. ¿En qué? En que se ha mejorado la eficiencia de la contratación, y ahí solo hemos conseguido también pues más de 1 millón de euros en cambiar la filosofía. A lo mejor no pagas por horas de servicio de limpieza, sino que pagas por resultados, con lo cual delimitas
limitas las zonas a limpiar, cambias las... Entonces todo eso efectivamente tiene una traducción en la gestión del día a día. Y bueno, se ha sido mucho más eficiente, insisto, con todas las... también hemos sido capaces de salir del plan de ajuste al que nos vimos obligados a entrar precisamente para pagar deuda. Y aparte de salirnos de ese plan de ajuste, hemos podido incluso cancelar ese crédito que era el ICO. Sí. Para pagar esas facturas pendientes de cobro y ahorrarnos 800.000 euros casi en los próximos 7 años como consecuencia de esa modificación del interés. Eso también es otra clave, ¿no? Sí, también. Gracias hay que dar a todos, a la oposición, porque también es verdad que ha visto, pues lo que decíamos, no ha tenido gastos de disposición. Hombre, las dietas de los no liberados sí se han visto subidas en 100 euros. Los liberados, que somos los de gobierno, no nos hemos visto afectado el salario, pero a los no liberados sí les hemos subido en 100 euros sus dietas y tampoco han puesto en eso ningún tipo de problema la oposición. Pero insisto, pues austeridad, eficiencia, gestionar bien los recursos y luego pues sí, se ha pedido un esfuerzo a sindicatos, ese no lo pedimos nosotros, pero fue la bajada, la paga supuso casi otro 1 millón de euros de ahorro y los sindicatos ahí, los trabajadores en general, al margen de que estén afiliados a un sindicato, ¿no? Pues vieron reducido también su capacidad en ese sentido económica. Nosotros en solidaridad nos quitamos también la paga extraordinaria. Por cierto, el 25% de la paga el gobierno la ha devuelto a los funcionarios y empleados públicos, sin embargo nosotros no nos la hemos devuelto, que también creo que conviene recordar ese dato para cuando hablamos muchas veces de demagogia o populismo. Y sí, los vecinos con sus impuestos, pero también... Permítame si a lo mejor hablo mucho, pero es que son tantas cosas y la oportunidad que nos brindáis de poder llegar a los vecinos. Se han hecho cosas tan importantes también desde el punto de vista de la ordenación como han sido cambiar ordenanzas y eso tiene un impacto en el día a día y en la dinamización del comercio y de la ciudad. Antes no había terrazas con las ordenanzas nuevas y eso ha permitido a muchos empresarios darle vida a sus comercios y a la gente pasear por la calle y sentarse a tomar algo en una terracita, que lo teníamos en Madrid pero aquí no. Se ha permitido la licencia responsable que te permite abrir un establecimiento rápidamente y luego ya darás cuenta, pero de momento no te ves encima de que quieres acceder a un negocio con la imposibilidad de hacerlo en 6 meses o 9 meses. Hemos recuperado el vivero de empresas, o sea, hemos desbloqueado la colina, Braille, es que son tantas cosas de verdad para ser... Maite, quería preguntar, evidentemente salirse del plan de ajuste es como estar nominado, ¿no? Por estar en positivo. Pero, ¿qué significa? Que el Ayuntamiento tiene en estos momentos una capacidad de financiación aproximada a los 60 millones de euros. Pues que realmente el dinero que contamos como recursos ordinarios para poder hacer frente a un presupuesto. En el 2009 quiero recordar que el presupuesto era de en torno a los 80 millones. Pues a nosotros nos toca gestionar lo mismo que se gestionaba en el 2009, con esa capacidad de financiación de 60 millones, que son los recursos ordinarios, pero encima además con todo lo que he dicho, porque incluso los contratos anualmente tienen una subida de un IPC, y ese IPC hay que tenerla prevista anualmente. Como consecuencia de la prórroga presupuestaria desde el 2009 no se tuvo. Entonces todo eso es a más. Y por cierto, superávit, pero no significa que no tenga deuda el Ayuntamiento. ¿Cuándo está? Claro, a ver, nuestra deuda creo que está ahora en torno a unos 27 millones. Hay que diferenciar la deuda bancaria de la no bancaria. No bancaria en estos momentos no tenemos. Hemos sido capaces a la vez en esta legislatura de quitarnos 6 millones de euros que hubo que devolver al Estado como consecuencia de las aportaciones que tenemos como municipio, los impuestos que gestiona el Estado, pues de tabaco, bebidas alcohólicas. Eso es la PIE, ¿no? Y se hace un cálculo y en la previsión, digámosle, que erró el Ministerio y lo que hizo fue darnos 6 millones más de los que nos correspondían. Bueno, pues bien, esto no tiene culpa el señor Viveros, pero es verdad que quien recibió los 6 millones fue el señor Viveros y quien los ha tenido que devolver es el Partido Popular. Entonces, tuvimos que pagar también 5 millones de euros como consecuencia de la permuta de la obra futura. También nos ha tocado a nosotros. Entonces, es que ha sido tanto, de verdad. Pidieron un aplazamiento de la tasa de bomberos, luego nosotros otro. También nos ha tocado devolverlo. Es un suma y sigue. En realidad, lo que hemos quitado de deuda a lo largo de este tiempo han sido casi 20 millones de euros. Y la bancaria, como yo digo, es deuda, pero no es deuda. No es lo mismo a un vecino. Yo siempre explico, por poner un ejemplo, el que al final de cuando ya tiene su nómina y paga el gas, la luz de casa, etcétera, te queda en déficit,
que cuando tú haces esas cuentas, normalmente ya tienes en tu previsión el pago de la hipoteca. Bueno, pues el pago de la hipoteca es como para nosotros lo que llamamos deuda bancaria, está incorporada y de hecho se paga dentro de los capítulos 3 y 9 de nuestro presupuesto. O sea, entonces hay capacidad para respaldarla. No es como el déficit, que el déficit es cuando efectivamente no llegas, ¿no? Hay otra cosa importante del remanente y es que la gente tiene que saber, porque hay veces que dicen, y si tenéis 3 millones, ¿por qué no lo traducís en más mantenimiento de la ciudad? Bueno, pues porque para que esos 3.200.000 de remanente puedan disfrutarlos los vecinos, necesitamos de apoyos. De ahí la importancia de tener una mayoría absoluta los partidos que estén en gobierno, a mi juicio. Solo quien realmente tiene una mayoría absoluta puede luego gobernar tomando la decisión de incorporar esos remanentes en la vida diaria del presupuesto. Si no, como recurso ordinario no puede formar parte inicial de un presupuesto. Bien, pues hemos conocido las cuentas, hemos conocido ese superávit. Maite García Ferrer, concejala, pues como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Onda Cero Coslada, 102.0.